Hola, en este video vamos a comenzar a hablar sobre las preferencias de los individuos y a partir de esta teoría vamos a poder empezar a trabajar la forma como los individuos toman sus decisiones en decisiones económicas. Y este PowerPoint es para los alumnos también de la profesora Francisca Lewangi. Yo de hecho utilizo algunos de sus PowerPoints, así que este video sirve para ambos grupos. Al finalizar este video, ustedes van a poder definir las propiedades y las preferencias de los individuos, representar esas preferencias en lo que llamamos un mapa de indiferencias, y ahora vamos a hablar de qué se trata eso, definir las curvas de indiferencia, incluso graficarlas, identificar curvas de indiferencia que no cumplen con algunas propiedades de las preferencias de los individuos. Entonces, las preferencias de las personas. Obviamente las preferencias de las personas son la forma como las personas fijan, toman decisiones, prefieren una cosa a otra. ¿Cuáles son los supuestos o propiedades de las preferencias? Es decir, todos los consumidores, todas las personas tenemos preferencias, preferimos algunas cosas sobre otras, pero ¿cómo caracterizamos esas preferencias? Primero, completitud o integridad. Se supone que yo puedo preferir todo a otra cosa. Es decir, si a mí se me presenta con alguna opción, estamos trabajando bajo el supuesto de que yo puedo definir una preferencia de eso. Es decir, eso es menos preferido a otra cosa y es más preferido a otra cosa. Siempre puedo comparar esa cosa o esa canasta de bienes que se me están presentando con otra opción, ¿verdad? Es decir, tú puedes jerarquizar todas las combinaciones de bienes. Transitividad o consistencia. Esto implica que, por ejemplo, si hay una canasta X1Y1 y yo prefiero esa canasta a otra canasta X2 o Y2, y también yo sé que esa canasta X2 o Y2 la prefiero a otra canasta que es X3 y Y3, debe ser que sigue o concluyo que la canasta X1Y1 también es preferida por sobre la canasta X3 y Y3. Entonces, de nuevo, si prefiero la canasta 1 a la canasta 2 y yo prefiero la canasta 2 a la canasta 3, eso quiere decir que prefiero la canasta 1 a la canasta 3. No puede ser que yo prefiera 1 a 2 y que prefiera 2 a 3, pero que de alguna forma prefiera 3 a 1. Eso sería inconsistente. Insaciabilidad, es decir, siempre asumimos que más es mejor. Estamos operando en el área de la curva en la cual para el consumidor siempre tener más es mejor que tener menos. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pero eso no es consumista. No, en realidad no, porque uno puede compaginar esto con un modelo en el cual las personas, por ejemplo, obtienen más bienes, pero esos bienes los venden y con ese dinero esas personas pueden regalárselo a los demás, pueden hacer caridad con esos bienes. Es decir, siempre hay algo que tú puedes hacer con esos bienes y por lo tanto tener más es mejor a tener menos porque tener más implica que puedes ayudar más. Y también puedes consumir más para las personas que creen que las personas quieren consumir más. Es decir, esta propiedad no es incompatible con una visión del mundo altruista. Convexidad. La convexidad quiere decir que básicamente preferimos una mezcla de bienes antes de los extremos. Es decir, si yo tengo dos posibles bienes, yo generalmente voy a preferir una combinación de estos bienes a consumir solamente de un bien o consumir solamente de otro bien. Y esto va a tener mucha importancia a la hora de ver el mapa de indiferencia. Entonces, para empezar a hablar de las preferencias desde el punto de vista matemático, podemos empezar a hablar de la función de utilidad. La función de utilidad es la representación matemática de las preferencias. Generalmente toma esta forma, en la cual tengo dos bienes X e Y, y la función de utilidad es un número que se asocia a combinaciones de consumo de estos dos bienes, en los cuales los consumos de estos dos bienes vienen potenciados por ciertos parámetros. Entonces, dependiendo de esos parámetros, yo voy a tener ciertas preferencias por X o ciertas preferencias por Y. Por ejemplo, mientras más grande sea alfa, más voy a preferir X a Y, porque en el fondo un consumo de X me aumenta la utilidad, me brinda un mayor nivel de utilidad que un aumento de Y, por ponerles un ejemplo. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, supongamos que la función de utilidad es 100 a la 1 medio por 400 a la 1 medio, ¿ya? Y supongamos que la función de utilidad es X a la 1 medio por Y a la 1 medio, disculpen, y se me presenta un consumo de la canasta 100 unidades de X y 400 unidades de Y, y por lo tanto la función de utilidad, al yo meter estas cantidades en la función de utilidad, me da que la utilidad para esta persona de esta canasta es 200. Las funciones de utilidad no llevan unidades. La función de utilidad es simplemente un número que yo uso para comparar con otras canastas. Por ejemplo, yo podría compararlo esto con la canasta 1000-4000 y probablemente si ustedes hacen la matemática, la canasta 1000-4000 va a dar una utilidad con un número mayor que 200. Y eso significa que esta persona va a preferir
la canasta 1000, 4000 a la canasta 100, 400. Por lo tanto, la función de utilidad no tiene unidades. En teoría se decía antiguamente se decía que la unidad de la función de utilidad eran los útiles, pero los útiles no es una unidad, no es algo muy palpable, no es algo muy trabajable. Por lo tanto, la función de utilidad es simplemente numérica, no tiene unidades. Entonces, así como hay utilidad total, que se supone que aumenta con las unidades consumidas, también existe la utilidad marginal. La utilidad marginal se supone que también es decreciente, es decir, a medida que yo voy consumiendo, la utilidad marginal de una unidad adicional es cada vez menor. Entonces, las curvas de indiferencia son una representación geométrica de todas las combinaciones de dos bienes entre los cuales un individuo está indiferente o le reportan el mismo nivel de utilidad. Es decir, en una curva de indiferencia, todas estas combinaciones de bienes tienen la misma utilidad y por lo tanto el individuo es indiferente entre todas estas combinaciones de bienes. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la función A, el punto A, por ejemplo, en el cual yo consumo 3 unidades de X y 5 unidades de Y, es preferido al punto C, porque el punto C está en una curva de indiferencia menor. El punto C le brinda al individuo una utilidad menor. Todos los puntos que están por debajo de esta curva de indiferencia tienen una utilidad menor a la utilidad que yo obtengo en el punto A. El punto D tiene una utilidad mayor a la que yo tengo en el punto A. ¿Por qué? Porque están sobre una curva de indiferencia que está mayor. Y el mapa de indiferencia básicamente son muchas curvas que están poblando este mapa. ¿Ya? Entonces todo lo que está por encima de la curva de indiferencia le brinda al individuo mayor utilidad. Lo único que le brinda al individuo igual utilidad es un punto como B. Por lo tanto, todos los puntos que le brindan al individuo la misma utilidad que A son los puntos que están sobre esta curva de indiferencia. Si en la combinación no está en esa curva de indiferencia, o le brinda menor utilidad, como el caso de C, o le brinda mayor utilidad, como el caso de D. No puede ser que le brinde igual utilidad, porque si fuese así, estaría sobre esta curva de indiferencia. Entonces, en este caso, el punto B, por ejemplo, es un punto en el que el individuo consume menos de Y, es decir, 2 y 6 unidades de X, por poner un ejemplo. A es indiferente a B, la utilidad de A es igual a la utilidad de B, y la utilidad de D es mayor a la utilidad de B, que es mayor a la utilidad de C. Curvas de indiferencia provienen de las curvas de nivel. Si nosotros hiciéramos un mapa, un gráfico tridimensional en el cual tenemos consumo de bien X, consumo de bien y la utilidad de esos consumos aquí, tendríamos una curva que pareciera como una especie de campana. Si yo cortara esa campana en todos los puntos que me dan el mismo nivel de utilidad y proyectara las curvas de nivel o esos bordes, los proyectara en un plano X e Y, yo podría obtener entonces el mapa de indiferencia. Entonces, las curvas de indiferencia son todas aquellas proyecciones de aquellos niveles de esta curva tridimensional. Propiedades de las curvas de indiferencia. Generalmente tiene pendiente negativa, porque para yo quedar indiferente entre dos canastas tengo que probablemente sacrificar algo de un bien y aumentar el consumo del otro bien. ¿Ya? Son convexas al origen. ¿Ya? El sacrificio no es constante, no siempre valoro lo mismo un vaso más de agua. Es decir, ¿por qué son convexas? Porque si vemos aquí este gráfico, vemos que si yo sacrifico una unidad aquí, cuando tengo pocas unidades de Y, voy a tener que necesitar consumir muchas más unidades de X para yo quedar indiferente. En cambio, cuando yo tengo muchas unidades de Y y sacrifico una unidad de Y, solamente tengo que compensar esa caída de esa unidad con un poquito de unidades de X. ¿Ya? Por lo tanto, mientras menos tengo de X, más lo valoro y más tengo que consumir del otro bien con el fin de quedar indiferente. Son completas o ubicuas, es decir, el mapa de indiferencias es completo, como antes habíamos dicho que toda canasta se puede comparar, quiere decir que yo puedo, en el mapa de indiferencia hay infinitas curvas de indiferencia, son completas o ubicuas. Por cada punto existente en el mapa de bienes pasa una curva de indiferencia y solo una curva de indiferencia. Y tenemos un número infinito de curvas de indiferencia para cada persona. Entonces, todos estos puntos están sobre alguna curva de indiferencia. C y B, por ejemplo, y F y E están sobre la misma curva de indiferencia. Pero en todo punto hay una curva de indiferencia porque el individuo se supone que puede inferir, puede definir algún tipo de utilidad de cada punto. ¿Ya? Y muy importante, la utilidad aumenta a medida que me alejo del origen. ¿Por qué? Porque mientras más consumo, mejor estoy. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, mientras más me alejo del origen, más consumo de Y, más consumo de X, y por lo tanto, más aumenta mi utilidad. En cierto modo, recuerden que estas son las curvas de nivel, la proyección de las curvas de nivel de la curva tridimensional. Entonces, mientras más me alejo del origen, más me estoy acercando a la cúspide de esa curva tridimensional que veíamos en el gráfico anterior.
No se pueden cortar. ¿Y por qué no se pueden cortar? Porque se violaría la transitividad, el supuesto que decíamos antes. En este caso, por ejemplo, si este fuese el mapa de indiferencia, diríamos que A es indiferente a B y que B es indiferente a C, pero que C es preferido a A. Y eso es absurdo, eso es ilógico y eso violaría la propiedad de la transitividad de las preferencias. ¿Ya? Por lo tanto, las curvas de indiferencia no se cruzan. Ahora vamos a definir la tasa marginal de sustitución subjetiva, que depende de la valoración de cada consumidor y representa cuánto está dispuesto a sacrificar de un bien para aumentar el consumo del otro, manteniendo constante el nivel de utilidad. En otras palabras, la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la función de indiferencia. Es decreciente, es negativa y es decreciente en términos absolutos. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, si yo quisiera aumentar el consumo del bien X, yo tendría que sacrificar esta proporción del nivel Y para yo quedarme indiferente, para mantener constante el nivel de utilidad. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución es delta I sobre 1. Básicamente es cuánto Y tengo que sacrificar para obtener una unidad adicional de X y quedar indiferente. En este punto, para yo obtener una unidad adicional de X, tengo que sacrificar muy poco. Por lo tanto, en este punto, la tasa marginal de sustitución es diferente. ¿Ya? A medida que aumenta X, la utilidad marginal de X disminuye. ¿Ya? Por lo tanto, la utilidad marginal que yo obtengo aquí de esta unidad extra de X, no, como yo quiero quedar con la utilidad constante, yo tengo que sacrificar muy poco de Y para yo poder obtener un aumento de utilidad igual a este, porque el aumento de utilidad aquí es muy chico, por lo tanto yo no tengo que sacrificar sino esta proporción de X. En cambio aquí, como tengo poco de X, si yo quiero aumentar una unidad de X, mi utilidad marginal de X es muy alta aquí porque tengo poco de X. Por lo tanto, yo tengo que sacrificar muchos niveles, mucho consumo de Y para obtener aumentar mi utilidad de X en esa magnitud, porque recordemos que la utilidad queda igual. Por lo tanto, la utilidad marginal de X, lo que yo disminuyo la utilidad marginal de X tiene que ser igual, perdón, lo que yo aumento la utilidad marginal de X, lo que yo aumento de la utilidad de X, tiene que ser igual a lo que yo disminuyo de la utilidad marginal de Y. En una curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución es igual a la relación entre las utilidades marginales, la relación entre las utilidades marginales. Y por lo tanto, y esto lo vamos a ver en clase, esta es una diferenciación matemática que vamos a verla en clase, pero básicamente en una función de utilidad, el cambio en la utilidad es cero, y por lo tanto, la utilidad marginal de X por delta X más la utilidad marginal de Y por delta Y tienen que ser igual a cero, porque estamos sobre la misma curva de indiferencia. Y eso quiere decir que la utilidad marginal de X por delta X más la utilidad marginal de Y por delta Y es igual a cero. Y si yo despejo aquí, me da que delta Y sobre delta X sobre la curva de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución subjetiva, es igual al negativo de la relación de las utilidades marginales. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, ustedes no tienen que calcular las utilidades marginales, eso lo van a ver en sus cursos más avanzados. Sin embargo, en este caso, las utilidades marginales se las daríamos, por ejemplo, si esta fuese la función de utilidad, estas serían las utilidades marginales. Y la tasa marginal de sustitución sería el ratio o la división de esas dos utilidades marginales. Es decir, si yo hago esto sobre esto, que es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y en negativo, y lo simplifico, me queda menos Y sobre X. Quiero brevemente mencionar algunas funciones de indiferencia, curvas de indiferencia de perfectos sustitutos y complementos. Supongamos que tenemos dos bienes, jugo de manzana y jugo de pera, y yo soy absolutamente indiferente entre estos dos bienes, es decir, son perfectos sustitutos. Siempre estoy dispuesto a cambiar un vaso de jugo de manzana por un vaso de jugo de pera y quedo igual de utilidad. Por lo tanto, en este caso, la función de utilidad, la curva de indiferencia, perdón, es recta. No va a variar esto dependiendo de si yo tengo más o menos jugo de manzana, más o menos jugo de pera. Por lo tanto, en todas estas combinaciones yo estoy indiferente entre estas combinaciones. Y en este caso, la tasa marginal de sustitución subjetiva es constante. Eh, Otro ejemplo, pendrive de 8 GB o dos pendrives de 4 GB. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tenemos una tasa marginal de sustitución subjetiva de menos un medio, por ejemplo. ¿Ya? Generalmente las funciones de utilidad, cuando tenemos estos casos de perfectos sustitutos, son lineales. Son lineales. Cuando hay perfectos complementos, quiere decir que los dos bienes tienen que consumirse de la misma proporción, una proporción fija. Eso quiere decir que si yo aumento el consumo de uno de los bienes solamente y no del otro, no está aumentando mi utilidad. Es como decir, por ejemplo, zapatos izquierdos y zapatos derechos. Si yo aumento mi consumo de zapatos derechos, no aumenta mi utilidad porque yo necesito zapato izquierdo y zapato derecho. ¿Ya?
Generalmente esas funciones se reflejan con una función min, en la cual el nivel de la utilidad viene dado por el mínimo de estos dos argumentos. Es decir, si yo tengo 3 pancitos con queso y una bebida, mi utilidad va a ser el mínimo de, por ejemplo, en este caso, una bebida y 3 pancitos de queso. Por lo tanto, el mínimo de 1 y 3 sería 3 en este caso, utilidad igual a 3, por ejemplo. Entonces, la utilidad en este caso tiene una forma de L, y en clase vamos a trabajar un poquito más con esta función, pero tiene esta forma de la función de utilidad, y el mapa de indiferencia es un mapa de indiferencia con todas estas L's. ¿Ya? Si yo consumo 6 y 2, voy a tener otro nivel de utilidad con otra curva de indiferencia, ¿ya? En el cual el punto el punto de la esquina viene dado por esto, porque en el fondo lo estoy consumiendo en la proporción que me indica la función min. A la derecha la tasa marginal de sustitución es 0 y a la izquierda la tasa marginal de sustitución es infinita. Entonces ahora, esto ha sido un breve esbozo de la construcción de mapas de indiferencia. Entonces lo que quería con esto era introducir el tema. Pues primero pueden evaluar si se cumplieron los objetivos, definir las propiedades de las preferencias de los individuos, representar las preferencias en un mapa de indiferencia, definir las curvas de indiferencia e identificar curvas de indiferencia que no cumplen con algunas propiedades de las preferencias de los individuos. Ahora quiero que ustedes continúen con el capítulo 3 y 4 del libro de Frank. Y recuerden que en clase lo que vamos a hacer es que vamos a ir evaluando y trabajando estos temas utilizando las preguntas que voy a ponerles en clase, y también vamos a trabajarlo de forma